Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Esta vez estudiaremos las inferencias inmediatas. A partir de esta clase comenzaremos a realizar inferencias y comenzaremos por las inferencias inmediatas. Las inferencias inmediatas son los razonamientos inmediatos. Es el proceso por el cual obtenemos una conclusión a partir de una sola premisa. Le llamamos inferencia al razonamiento y le llamamos inmediata porque solo se requiere una sola premisa para obtener la conclusión. Para conocer y dominar las inferencias inmediatas, antes debemos conocer las proposiciones categóricas. Proposiciones categóricas. No creas que este título que le damos a las proposiciones anuncia algo complejo o difícil. Simplemente es el título que le damos a las proposiciones cuando las clasificamos por categorías. Cuando las clasificamos y formamos categorías, entonces las podemos llamar proposiciones categóricas. La primera proposición categórica que conoceremos es la proposición categórica universal afirmativa. Recordemos en primer lugar que toda proposición es una oración cualquiera y toda oración tiene sujeto y predicado. Por el sujeto sabemos que una proposición puede ser universal. En cambio, por el predicado sabemos que una proposición puede ser afirmativa. Veámoslo con el siguiente ejemplo, que aunque es muy simple y puede parecer ridículo, nos facilita enormemente la exposición. Todo perro es pulgoso. El sujeto es todo perro. Por él sabemos que es una proposición universal porque se refiere a todos los elementos que pertenecen a la clase del sujeto, en este caso, a todos los perros. En cambio, por el predicado sabemos que es una proposición afirmativa. ¿Cómo lo sabemos? Porque afirmamos que todo perro es pulgoso. Representaremos esta proposición categórica universal afirmativa con la fórmula todo S es P. Dejaremos ahora esta proposición por aquí a un lado y continuaremos con la siguiente proposición categórica. Ahora estudiaremos la proposición E, la proposición categórica universal negativa. Por el sujeto sabemos que se trata de una proposición universal. Por el predicado, en cambio, sabemos que se trata de una proposición negativa. Si seguimos el ejemplo anterior, ningún perro es pulgoso. El sujeto es ningún perro y por él sabemos que se trata de una proposición universal, puesto que se refiere a todos los perros. En cambio, el predicado es una negación. Con este predicado se niega que todos los perros sean pulgosos. Por eso decimos que se trata de una proposición universal
negativa. Y la podemos representar con la fórmula ningún S es P. Ahora dejaremos esta proposición E por aquí en esta esquina. La proposición I es la proposición categórica particular afirmativa. El sujeto nos indica que la proposición es particular, mientras el predicado nos indica que la proposición es afirmativa. Veámoslo en el ejemplo: algún perro es pulgoso. El sujeto es algún perro. Es un sujeto que nos indica que la proposición es particular porque solo se refiere a algún perro, es decir, al menos a un perro, y no a todos. La proposición particular se refiere al menos a un elemento que pertenece a la clase del sujeto. El predicado nos indica que es una proposición afirmativa. Esto es, afirma que ese sujeto pertenece a la clase de los elementos que forman el predicado. En este ejemplo, afirma que el perro es pulgoso. Es una afirmación. Cualquier proposición particular afirmativa podemos representarla mediante la fórmula algún S es P. Ahora dejemos esta proposición I por aquí. La proposición O es la proposición categórica particular negativa. Por el sujeto sabemos que esta proposición es particular. En cambio, por el predicado sabemos que esta proposición es negativa. Es más fácil si lo vemos con un ejemplo. Algún perro no es pulgoso. El sujeto es algún perro. Es particular porque solo se refiere a alguno, al menos a uno de los elementos que pertenecen al sujeto. ¿Qué decimos acerca de este sujeto? Pues negamos que sea pulgoso. Es decir, negamos que el sujeto pertenezca o sea un elemento de la clase del predicado. En suma, se trata de una negación, una proposición particular negativa. Y toda proposición particular negativa podemos representarla con la fórmula algún S no es P. Ahora coloquemos esta proposición O aquí junto a las otras. Pues bien, como puedes darte cuenta, acomodé las 4 proposiciones categóricas A, E, I, O, cada una en una esquina, formando un cuadrado. Este cuadrado es una herramienta para el razonamiento lógico, particularmente para que podamos realizar inferencias inmediatas, que hasta el momento no hemos realizado. A este cuadrado se le conoce como el cuadrado de oposición tradicional y fue ideado por el gran sabio y filósofo Aristóteles en la Grecia antigua.
Esto es que el cuadrado de oposición tradicional es una herramienta para el pensamiento lógico que tiene cerca de 2500 años de existir y es muy útil. Quiero decir que es tan antiguo, pero tan útil como las tablas de multiplicar. Bueno, seguramente no tan antiguo. Solo que las tablas de multiplicar las usamos para las matemáticas. En cambio, el cuadrado de oposición tradicional para el pensamiento lógico. Muy bien, es hora de comenzar a hacer nuestras primeras inferencias inmediatas. Es cuando inferimos una conclusión a partir de una sola premisa. A continuación, usaremos el cuadro de oposición tradicional para realizar nuestras primeras inferencias inmediatas y seguiremos usando el ejemplo con el que iniciamos. Asimismo, usaremos como premisa, en primer lugar, la proposición A, es decir, la proposición universal afirmativa. En el ejemplo, la proposición todo perro es pulgoso. Y vamos a suponer que esta proposición es verdadera. ¿Qué podemos inferir de la premisa verdadera todo perro es pulgoso? En primer lugar, que es falso que ningún perro sea pulgoso. La proposición A, universal afirmativa, es contraria a la proposición E, universal negativa. No pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo. Si decimos que todos los perros son pulgosos, no podemos decir que ningún perro lo sea, o viceversa. Tenemos que elegir cuál de las dos proposiciones universales es la verdadera. Y en este caso, como en el ejemplo, estamos diciendo que nuestra premisa, la proposición A, universal afirmativa, es verdadera, concluimos que la proposición E es falsa. Es nuestra primera inferencia inmediata. Podemos hacer una segunda inferencia. Si es verdad que todo perro es pulgoso, entonces será falso que algún perro no lo sea. Entre la proposición A, universal afirmativa, y la proposición O, particular negativa, hay contradicción. Y cuando las proposiciones son contradictorias y una es verdadera, la otra debe ser necesariamente falsa. O al contrario, si una es falsa, la otra debe ser necesariamente verdadera. El ejemplo podrá resultarte más conocido si lo decimos de la siguiente manera. Todos los perros son pulgosos, menos el mío. Esta inferencia inmediata es errónea. Si todos los perros son pulgosos, también el mío. La proposición A, universal afirmativa, da lugar a una tercera inferencia con respecto a la proposición I, particular afirmativa, que es su subalterna. Si todos los perros son pulgosos, entonces algún perro es pulgoso. Esto es, si la proposición A, universal afirmativa, es verdadera, también será verdadera la proposición subalterna I, particular afirmativa. Son correspondientes.
Ahora, supongamos como verdadera la proposición categórica E, universal negativa. Es decir, supongamos que es verdad que ningún perro es pulgoso. Esta será nuestra nueva premisa. ¿Qué podemos inferir de ella? En primer lugar, que es falsa la proposición A universal afirmativa. Esto es, porque si es verdad que ningún perro es pulgoso, entonces será falso que todos los perros son pulgosos. Solo una de las dos proposiciones universales puede ser verdadera. Ahora, podemos hacer una segunda inferencia inmediata. La proposición E universal negativa tiene su contradictoria en la proposición I particular afirmativa. Cuando las proposiciones son contradictorias, si una es falsa, la otra debe ser verdadera. O si una es verdadera, la otra debe ser falsa. En nuestro ejemplo, si es verdad que ningún perro es pulgoso, entonces es falso que algún perro lo sea. Finalmente, cabe hacer una tercera inferencia si la proposición universal negativa es verdadera. La proposición subalterna o particular negativa es correspondiente con la proposición E que estamos estudiando. Significa que si es verdad que ningún perro es pulgoso, entonces es verdad también que algún perro no sea pulgoso. Si traemos a cuento la expresión popular de esta inferencia inmediata, se diría: si ningún perro es pulgoso, entonces tampoco el mío. Y sería una inferencia inmediata correcta. En ella las dos proposiciones son verdaderas. Porque es verdadera la premisa, es decir, porque es verdadera la proposición universal. Ahora tomemos como premisa verdadera la proposición I particular afirmativa. En nuestro ejemplo es: algún perro es pulgoso. ¿Qué podemos inferir de esta premisa verdadera? Bueno, con respecto a su subcontraria, la proposición categórica o particular negativa, no podemos inferir nada. Es indeterminado. Esto es porque las proposiciones subcontrarias, es decir, las proposiciones particulares, pueden ser las dos verdaderas. Así que, si nuestra premisa es verdadera, la proposición O puede ser también verdadera, aunque pudiera ser falsa. Como no está determinada la respuesta, no podemos inferir cuál será. En cambio, la contradictoria de nuestra proposición I es la proposición E universal negativa. Y esta es falsa, puesto que toda proposición contradictoria es falsa si la premisa es verdadera, como en este caso. Ahora bien, ¿qué podríamos inferir con respecto a la proposición A universal afirmativa? Nada. Tampoco podemos inferir nada. La respuesta es igualmente indeterminada. ¿Por qué?
porque no podemos suponer que si algún perro es pulgoso, todos lo sean. Esto es, no podemos inferir a partir de una proposición particular ninguna proposición universal. En resumen, si nuestra premisa verdadera es la proposición y particular afirmativa, solo podemos inferir como única conclusión que la proposición categórica e universal negativa es falsa, por ser su contradictoria. Finalmente, si tomamos como premisa la proposición o particular negativa y suponemos que es verdadera, entonces no podremos inferir ninguna conclusión con respecto a su subcontraria, la particular afirmativa, puesto que ambas pueden ser verdaderas. La única inferencia válida que podemos hacer es que resulta falsa la proposición contradictoria a universal afirmativa. Esto es, que si es verdad que algún perro no es pulgoso, entonces es falso que todos los perros lo sean. Con respecto a su correspondiente, la proposición E universal negativa, tampoco podemos hacer inferencia alguna, es decir, que resulta indeterminado. ¿Por qué? Porque no podemos inferir de una proposición particular una conclusión universal. Esto es, no podemos suponer que, de ser cierto que algún perro no es pulgoso, ningún perro lo sea. Volvamos ahora a la proposición A, universal afirmativa. Pero esta vez supongamos que esta premisa sea falsa. Si esta premisa es falsa, resultará indeterminada su contraria, la proposición E, la universal negativa. Esto es porque ambas pueden ser falsas. La única inferencia válida que podemos hacer es con respecto a su contradictoria, la proposición o particular negativa, la cual sería verdadera. Esto es, si es falso que todo perro es pulgoso, entonces es verdad que algún perro no es pulgoso. Finalmente, si la proposición A universal afirmativa es falsa, no podremos inferir válidamente nada con respecto a su correspondiente, la proposición y particular afirmativa, sino que sería indeterminada. Ahora vayamos a la proposición E, universal negativa, y supongamos que ahora es una premisa falsa. Bien, con respecto a la proposición A universal afirmativa, no podremos hacer ninguna inferencia válida, puesto que ambas proposiciones universales pueden ser falsas. Cuando nuestra premisa es la
proposición E universal negativa y es falsa, la única inferencia inmediata válida que podemos hacer es con respecto a su contradictoria, la proposición I particular afirmativa, la cual resulta verdadera. Esto es, si es falso que ningún perro es pulgoso, entonces es verdad que algún perro es pulgoso. Finalmente, si la proposición E universal negativa es nuestra premisa y es falsa, tampoco podemos inferir válidamente nada con respecto a su correspondiente, la proposición O particular negativa. Esta resulta indeterminada. Si tomamos como premisa la proposición I particular afirmativa y suponemos que es falsa, podremos hacer las tres inferencias válidamente. Esto es, la proposición O particular negativa será verdadera por ser su contraria. Si es falso que algún perro es pulgoso, será cierto que algún perro no sea pulgoso. La proposición E universal negativa será verdadera, puesto que es su contradictoria. Del siguiente modo, si es falso que algún perro es pulgoso, entonces será verdadero que ningún perro es pulgoso. Finalmente, la proposición A universal afirmativa será falsa, puesto que es su correspondiente. Del siguiente modo, si es falso que algún perro es pulgoso, entonces es falso que todo perro es pulgoso. Por último, volvamos a la proposición O particular negativa y supongamos finalmente que es falsa. Si es falsa, podremos hacer válidamente las tres inferencias con respecto a cada una de las otras tres proposiciones categóricas. En primer lugar, si la proposición categórica O particular negativa es falsa, será verdadera su contraria, la proposición I particular afirmativa. Del siguiente modo, si es falso que algún perro no es pulgoso, entonces será verdad que algún perro es pulgoso. Por otra parte, será verdadera la proposición categórica A universal afirmativa, por ser su contradictoria. De manera que, si es falso que algún perro no sea pulgoso, entonces será verdad que todos los perros son pulgosos. Y finalmente, la proposición E universal negativa será falsa por ser su correspondiente. De modo que, si es falso que algún perro no sea pulgoso,
entonces será falso que ningún perro esté pulgoso. Practiquemos ahora algunos ejercicios. La proposición ¿es verdad que todos los alumnos entendieron la lección? Podría reescribirse como una proposición categórica A, universal afirmativa, de la forma todo S es P, como sigue. Todos los alumnos son personas que entendieron la lección. Así, al reescribir una proposición como una proposición categórica, se facilita que nosotros podamos hacer inferencias. Como en este caso la proposición es muy sencilla, la vamos a dejar como está y así la usaremos en este ejemplo. Bien, si la proposición A universal afirmativa es verdadera, entonces la proposición contraria, la proposición E universal negativa, es falsa. La proposición contradictoria, la particular negativa, es falsa también. Y la particular afirmativa, que es su correspondiente, es verdadera. Si es verdad que ninguna persona es buena, entonces es falso que todas las personas sean buenas. Si es verdad que ninguna persona es buena, entonces es falso que alguna persona sea buena. Finalmente, si es verdad que ninguna persona sea buena, entonces es verdad que alguna persona no es buena. Si es verdad que algún profesor es aburrido, entonces es falso que ningún profesor es aburrido. Esta es la única inferencia que podemos hacer válidamente. Las otras dos son indeterminadas. Si es verdad que algún animal no es un gato, lo único que podemos inferir válidamente es que es falso que todos los animales son gatos. Si es verdad que algún millonario es inteligente, lo único que podemos inferir válidamente es que resulta falso que ningún millonario es inteligente.
Si es verdad que toda persona que alcanza sus metas es persistente, entonces es falso que ninguna persona que alcanza sus metas es persistente. También es falso que alguna persona que alcanza sus metas no es persistente. Y finalmente, es verdad que alguna persona que alcanza sus metas es persistente. Hay otras inferencias inmediatas que podemos hacer, como la conversión, la obversión y la contraposición. Pero esas serán objeto de estudio de la lógica cuando estudies en la universidad. La lógica ha evolucionado desde los tiempos de Aristóteles hasta nuestros días. Y acerca del cuadrado de oposición tradicional, ha sido también objeto de profundos estudios. En particular, fue revisado por el matemático inglés George Boole en el siglo XIX. Para el día de hoy, la lógica moderna ha adoptado el cuadrado de oposición booleano, título que se debe al apellido de este sabio inglés. A la par, uno de los precursores de la computación moderna. Sin embargo, estudiar la interpretación booleana de las categorías proposicionales será objeto de estudio de la lógica también cuando vayas en la universidad. Pues bien, espero que este video te haya sido útil y te haya gustado. Así que mientras tanto, pásala chido.